Sí, sí, los teóricos, bueno, ustedes saben que se graban, justamente son teóricos de consulta, como para que ustedes puedan traer dudas que les vayan surgiendo de la lectura de los autores que se plantean. Y la idea justamente es dejarlos grabados para que quien no pudo asistir de manera sincrónica lo pueda consultar en cualquier momento, por eso es que se graban. Está bien, profe, está bien. Gracias. Bueno, esperamos unos minutitos más, ¿les parece? ¿Ustedes tienen dudas, Sí. inquietudes? A mí no me hicieron llegar ninguna duda de estos autores, ya estamos Yo finalizando. más que nada me gustaría que quede bien claro el concepto de contrainteligencia, Bueno, porque lo vi escrito varias veces y usado de diferentes maneras. Entonces me gustaría que me quede bien claro el concepto de contrainteligencia. perfecto, bueno, vamos a arrancar entonces por Isabel Luzuriaga. ¿Vos, María del Rosario, tenés alguna duda, alguna inquietud? No, sí, lo mismo, que mientras más leía lo de contrainteligencia, menos lo entendía. Ok, Era como que trataba y era, no, no puedo. bueno. Bueno, vamos arrancando entonces por ahí. Cualquier cosa, si se incorpora alguien después, lo sumamos y siempre las dudas que puedan surgir o si lo que yo les voy explicando no les resulta del todo claro, no duden en preguntar las veces que lo consideren necesario. ¿Sí? La idea justamente de este espacio es que todas las dudas que la lectura les pueda haber generado, disiparlas acá en esta interacción que tenemos. Isabel Luzuriaga hace como unos desarrollos interesantes para pensar las problemáticas de aprendizaje en los niños, ¿no? Todos estos autores de la escuela argentina, que en este caso tenemos a Luzuriaga, Lieberman, Racker y Blecher, toman los aportes de la escuela inglesa, ¿sí? Algunos aportes de Klein, algunos toman los aportes de Winnicott y demás, pero hacen desarrollos propios, ¿no? No es una mera repetición de la teoría de escuela inglesa, sino que lo toman como puntapié para armar nuevas ideas. En el caso de Isabel Luzuriaga, que es lo que a ustedes más les generaba inquietudes, lo que ella toma es esta idea de la dualidad pulsional de Freud, ¿sí? La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Esperen que se incorpore alguien más. Denme un segundito que ahora, ni bien se incorpora, continuamos. Hola Pablo, buen día. Bueno, Pablo, buen día. Estábamos recién comenzando, estábamos empezando a hablar principalmente del concepto de contrainteligencia de Luzuriaga, que es lo que habían preguntado las compañeras que les generaba inquietud. Bueno, entonces les decía, Luzuriaga toma esta idea de la dualidad pulsional, del instinto de vida, como lo plantea Klein, el instinto de muerte. ¿Se acuerdan que en Klein todo lo que tenía que ver con el instinto de vida tenía que ver con una fuerza que tiende a la integración, a la unión, ¿sí? Y que el instinto de muerte, por el contrario, tiende a la desintegración, a desunir. ¿Se acuerdan de esto cuando hablábamos de la teoría de las posiciones en Klein? Bueno, ella ligada entonces un poco a estas ideas, lo piensa en función de los problemas de aprendizaje que observa en algunos niños. Entonces lo que va a decir es que así como el instinto de vida tiende a unir, es justamente a nivel del pensamiento la inteligencia, esa fuerza que permite articular ideas, integrar conceptos, ¿sí? Es como una fuerza que tiende a la adquisición de los conocimientos, ¿sí? Entonces lo que ella observa es que en los niños con dificultades en el aprendizaje, ella no los piensa como un déficit en esta capacidad de aprender o en la inteligencia, sino como una fuerza activa, pero que es activa en el sentido de que juega en contra, ¿sí? Por eso lo llama contrainteligencia. Si ustedes no me entienden, me frenan y volvemos las veces que sea necesario, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ¿Qué claro. tal? Buenos días. Ayer en el práctico yo le consulté a la profesora si no sé si llamarlo mecanismo o fuerza de contrainteligencia,
se debía exclusivamente a detectarlo en los niños, bueno, de edad escolar. Y mi pregunta era si esto opera después en la vida adulta también, esta contrainteligencia, o es exclusivamente para ese tiempo. No, a ver, Luz Uriaga trabaja con niños y específicamente también con su formación más psicopedagógica, se aboca a los problemas de aprendizaje, pero también lo podemos pensar, de hecho en el texto ella da ejemplos de pacientes adultos, de cómo, por ejemplo, a partir de un duelo no elaborado puede haber dificultades en el reconocimiento. Yo estuve a cargo del escrito del PDF sobre los dos autores, sobre Luz Uriaga y sobre David Lieberman, sobre los pacientes psicosomáticos, y yo ahí incluyo el ejemplo de un paciente mío, una paciente, no sé si lo leyeron, pero una paciente que a principios de año había quedado embarazada sin haberlo buscado y decide abortar, y en el transcurso... Leí el teórico, sí que no tiene registro del aborto prácticamente. En realidad tiene registro de su aborto, lo que pasa que en simultáneo yo estaba embarazada, ¿no? Y como era mi tercer embarazo, ustedes saben que el embarazo se nota más a partir de la panza, ¿no? Se nota a partir más del tercer mes, pero cuando uno ya tuvo embarazos previos, la panza, como el cuerpo ya está como mucho más preparado, la panza aparece más tempranamente. Como era mi tercer embarazo, y además fue uno de mis hijos más grandes, mi panza era muy obvia, ¿sí? Y jamás hizo una mención a una paciente con la que yo vengo trabajando hace varios años y donde ya había atravesado otros embarazos míos, digamos, ¿no? Por eso me parecía significativo, porque en el caso de ella, la angustia que le ha generado haber tomado la decisión, que le generó después muchos interrogantes respecto de si había hecho bien o mal en haber tomado esa decisión, y era un tema que le angustiaba mucho y que traía, no lo traía con mucha facilidad a la sesión, ¿sí? O sea, el tema de su embarazo y de su aborto era algo que le angustiaba tanto, y que entonces lo que yo traigo como ejemplo es que mi embarazo y mi panza hacía de alguna manera en sesión presente un tema que ella la angustiaba. ¿Me siguen? Ese Sí. contenido que le genera angustia, lejos de ser tolerado, es a través de la contrainteligencia rechazado. ¿Sí? Ella niega de alguna manera mi panza, que era evidente. ¿Sí? ¿Por qué digo niega? Porque en general en otros embarazos ella rápidamente se ha dado cuenta y me ha dicho, vos estás embarazada, porque hace como 4 años que la atiendo. En otras oportunidades hizo mención, registró algo de esto. Sin embargo, en ese momento, debido a su angustia, este era un tema evitado. ¿Me seguís, Pablo? Sí, a ver, me gusta un poco, no sé si debo hacerlo, pero comparar un poco distintos mecanismos de distintos autores. ¿Esto funciona como algún tipo de defensa maníaca de Klein, esta negación, o es otro tipo de negación? No, a ver, pensemos que acá está el servicio de evitar contacto con la angustia, ¿sí? Luz Uriaga lo que dice es que así como Freud hablaba de que en las neurosis justamente tiene, digamos, las defensas están al servicio de evitar contacto con eso que angustia, ¿sí? Que justamente es en análisis donde uno puede ir elaborando algo de esas angustias y entonces también puede ir tomando más contacto con eso que tiende a ser evitado. En el caso de Luz Uriaga, ese sería el modo de funcionamiento de la contrainteligencia, ¿sí? Sería como un momento, por eso se dice que es como una fuerza activa en contra de, ¿sí? Para pensarlo, no como un déficit de aprendizaje o como un niño que no puede, sino que al contrario, como que hay algo que es activo, su psiquismo activamente está poniendo en funcionamiento defensas, que obviamente habrá que ver después cuánto de esto queda de manera transitoria y se puede en algún momento empezar a ligar al servicio de la inteligencia, ¿sí? Digo, por eso ligar pensándolo como el instinto de vida, y cuánto queda enquistado, que ahí daría cuenta de otro tipo de negación, ¿sí? Y este tipo de mecanismo de operación, únicamente es posible de ser
levantado con ayuda externa, digo, con terapia, o es posible una persona que con el tiempo pueda hacer algún tipo de autopercepción de esta negación que tiene? No, a ver, en realidad estamos hablando siempre de estos mecanismos, pero si lo pensamos en el caso de un niño con dificultades de aprendizaje, donde justamente la contrainteligencia no permite quizás la incorporación de los datos o la conservación de esos datos, ¿no? Que son las distintas funciones de la inteligencia, y entonces la contrainteligencia va a ir atacando esas cuestiones. Es en el contexto de una terapia, ¿sí? Donde se irían trabajando sobre estos aspectos vía la interpretación, vía la transferencia, ¿sí? La interpretación de la transferencia, que estos conflictos irían elaborándose y entonces la inteligencia podría empezar a ligar esto que el psiquismo intenta, la contrainteligencia intenta dejar por fuera. Hay un caso, Claro. en el texto de Luzuriaga, hay un caso clínico de una pacientita de ella, donde ella analiza una historia escrita de la niña y donde los errores de ortografía le cambian el sentido a la oración. No sé si lo pudieron leer, pero es interesante porque es muy claro, y es muy claro el análisis que Luzuriaga hace de esto. ¿Les va quedando claro el concepto de contrainteligencia? ¿Sí? Sí. Entonces, ella de alguna manera une entonces a la inteligencia, estaría como al servicio de la pulsión de vida, ¿sí? Y la contrainteligencia al servicio de la pulsión de muerte, en este sentido de que tiende a desunir, a desconectar, a no poder vincular o integrar, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? No, a mí particularmente me interesa cuando pueden eh, plasmar estos conceptos en gente adulta, más que nada porque es una materia que bueno, si bien apunta a los niños, todo aquel que quiera trabajar con adultos, sería buenísimo poder detectar un montón de estos conceptos y mecanismos. Uh-huh. Sí, por eso, a ver, Luzuriaga trae también como ejemplo cuando hábitos o costumbres que uno tenía incorporadas, digo los hábitos porque ella habla de estas funciones de la memoria, como la adquisición de datos, la conservación de esos datos, y después el procesamiento, la transformación de esos datos, y cuando la contrainteligencia los ataca, puede ser que algo que uno estaba recontra acostumbrado a hacer, de repente olvida cómo se hace, ¿sí? Siempre ligándolo a algo, digamos, no cualquier olvido, ¿no? Sino estos olvidos que tienen que ver con tomar contacto con quizás situaciones o contenidos que generan angustia. Por eso digo, en el texto ella trae el ejemplo de una persona adulta eh, que también no reconoce a alguien en la foto, o hábitos que tenía que deja de hacerlos. Por eso digo, si bien ella lo empieza a trabajar con niños, pero esto lo podemos pensar en pacientes, en personas adultas también. De hecho, como yo les contaba el ejemplo de mi paciente, ¿no? Con esta situación, que después sí, obviamente, a medida que pudo ir eh, trabajando algunas cuestiones de su decisión y de los efectos de esa decisión, bueno, pudo aparecer dentro de la sesión algún comentario sobre mi panza que era innegable, como les digo. Digo, no es casual, ¿no? Digo, tiene que ver con lo que a veces se puede o no se puede tolerar. Y en este caso es como que la realidad le imponía mi embarazo, y justamente un embarazo, un hijo, la maternidad, era lo que a ella le estaba generando muchas dudas e interrogantes. ¿Sí? Porque no es que no hizo Sí, mención, directamente cuando lo menciona era como, ah, estás embarazada, y la verdad que yo ya estaba de 8 meses, así que imagínense. me parece interesante que Freud, bueno, haberlo visto en psicoanálisis, ¿no? Que a medida que el terapeuta se acerca al núcleo patógeno es cuando empiezan a surgir las resistencias, y esto pareciera que la resistencia ya surgió, digo, no hace falta que uno indague para que aparezca, ¿no? Claro. Digo,
usted tenía esa panza embarazada y ya eso le provoca una resistencia, sin que usted animosamente diga nada, ¿no? No, 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 tal cual, tal cual. Pero bueno, muchas veces también sucede el ver, digamos, fuera de sesión. En este caso era bien la situación transferencial, que por supuesto era algo que no podía evitar, porque yo pensaba, ¿no? Digo, si estuviésemos en este contexto donde la sesión por ahí es virtual, bueno, ahí claramente mi panza queda por fuera, ¿no? Ustedes me ven de los hombros para arriba, pero en una sesión presencial era innegable, ¿no? Y eso, digamos, la realidad le imponía de alguna manera tomar contacto con un componente, un contenido muy doloroso, y ahí sí la contrainteligencia, para defenderse de esa angustia que en ese momento no puede ser tolerada, es donde opera, no viendo, ¿sí? No viendo, no registrando, no pudiendo unir mi panza con un bebé, con la maternidad, con su conflicto, ¿sí? Por eso Luz Uriaga lo plantea como una fuerza activa al servicio de evitar ese contenido que angustia, que obviamente no es lo más saludable, ¿sí? Si bien es una fuerza activa al servicio de eso, lo más saludable es poder integrar, procesar, elaborar, por eso es que hay que trabajarlo, ¿sí? Cecilia, una consulta, Sí. y estas personas bueno, hay muchas, ¿no? Que a lo mejor tuvieron una muerte de un pariente cercano muy dolorosa, y bueno, deciden no concurrir más a un cementerio, a un velatorio. ¿Esto también puede ser tomado como contrainteligencia? Bueno, a ver, hay algo que tiene que ver con un proceso de elaboración, ¿sí? Una situación tan dolorosa como una pérdida de un ser querido, produce, ustedes lo habrán visto en relación a Klein, toda una vivencia interna de caos, ¿sí? Frente a esa vivencia de caos se reactivan ansiedades, en el mejor de los casos, de tipo depresivo, y en el peor de los casos, por ahí se reactivan ansiedades de tipo persecutoria, que si, ahí después uno verá en qué momento o en qué tipo de desarrollo psíquico ha logrado esa persona tempranamente, ¿sí? Lo esperable sería que una situación de pérdida active ansiedades de tipo depresivo, y eso implica un proceso, es decir, un tiempo. Habrá un tiempo en donde va a haber lo que vos decís, Pablo, como más mecanismos quizás maníacos, de no querer ver, no querer estar, porque ¿por qué se actúan esos mecanismos? Porque esa vivencia de caos, esa ansiedad es tan intensa que no puede ser tolerada. En ese sentido, Claro, el yo todavía no tiene las herramientas para afrontar eso que está, ese peligro de la realidad exterior, ¿no? exacto, exacto. Entonces, esas defensas son necesarias para transitar ese momento. Si se produce una fijación en esas defensas, no permite que el proceso continúe, ¿sí? Entonces el proceso de duelo no avanza, no se logra elaborar, ¿sí? Todo eso va a tener que ver con lo que se ha podido o no elaborar en la posición depresiva infantil en ese primer año de vida que para Klein es tan importante, ¿sí? Pero digo, en la situación que vos traes, tiene que ver con un proceso de duelo, podríamos pensarlo desde Luz Uriaga como algo que transitoriamente se evita, ¿sí? Como decís vos, no yendo ni nada, pero bueno, lo ideal sería que si el proceso de duelo avanza, esa contrainteligencia del momento en términos de Luz Uriaga después pueda dar lugar a la integración, es decir, a Y la inteligencia. pregunto porque, bueno, después de haber revisado tantos conceptos, suponga, ¿no? Yo tengo un tío que no puede acudir a los cementerios, prácticamente a él lo linkea con aquella muerte de la madre, ¿sí? Entonces, bueno, nunca lo voy a ver a mi tío en un, ¿no? En un velorio o algo así. Ujú. Y a veces, claro, yo desde tempranamente, cuando uno cursa psicoanálisis, lo primero que dice es, bueno, tiene fobia, ¿no? Esta persona tiene una fobia frente a estos lugares. Pero Ujú. bueno, después uno empieza a estudiar otros mecanismos defensivos y entonces ya no sabría bien cómo uno puede diagnosticar una. ¿Qué nombre le pone a eso que sucede después de haber visto tantos conceptos? Ujú. Ujú. A ver, como siempre,
los conceptos nos ayudan a pensar, pero de ninguna manera tiene un sentido que uno etiquete, ¿no? Porque por ahí esa misma situación en otra persona sí puede ser una fobia, quizás en él tenga que ver con un proceso de duelo que quedó en algún sentido medio cristalizado, ¿sí? Digo, habrá que ver, más que poner rótulos, inclusive esto nos pasa con los pacientes, ¿sí? Uno va haciendo como un diagnóstico presuntivo, pero después en el trabajo continuo con ese paciente, con esa persona, con ese niño, uno va como puliendo eso, ¿sí? Por eso te digo, habría que ver si no tiene que ver con un proceso de duelo que no se pudo elaborar y entonces estar en esas situaciones reactiva, casi de manera viva, la vivencia de pérdida, ¿sí? Claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo siempre digo, tomando esto que decías Pablo, vos de cuando uno va leyendo distintos autores y distintas corrientes también, bueno, son, digamos, las teorías son formas de tratar de entender el psiquismo, son teorías que apuntan a entender un poco qué es lo que le pasa al paciente y que de alguna manera generan diferencias en la clínica, ¿sí? Desde las terapias no psicoanalíticas se piensa de una manera, desde las terapias psicoanalíticas se piensa de otro, dentro de las psicoanalíticas también hay diferencias, y no quiere decir que una teoría sea mejor que otra o que el psicoanálisis sea mejor que lo no psicoanalítico, ¿no? Son simplemente distintos modos de aproximarnos al padecimiento de la gente y a partir de ahí pensar estrategias de intervención. Las terapias cognitivo-conductuales, sistémicas, gestálticas, tienen digamos, el modo de proceder es acorde al desarrollo teórico. Es un modo de pensar la problemática. Pensemos que un paciente puede un año hacer terapia cognitivo-conductual, después en otro momento intentar hacer psicoanálisis, el paciente es el mismo con las mismas problemáticas. La diferencia está en la escucha, ¿no? de quien atiende a ese paciente y las herramientas con las que uno trabaja, es simplemente eso. ¿Entienden a lo que voy? Digo, capaz que uno lo Sí, incluso es sabido de personas, ¿no? Que suponga, va a un gestáltico por tiempo, y dice, pero esta persona no arregló mis problemas, y termina yendo voluntariamente a otra escuela, ¿no? Uh-huh. También depende a veces cuál es la expectativa del paciente y qué es lo que va a encontrar, ¿no? No sé si ustedes hacen terapia o han hecho o les han contado de alguien, pero muchas veces los pacientes van con la idea de que el terapeuta, el psicoanalista, el nombre que queramos ponerle, le diga qué tiene que hacer o que le diga qué decisión tiene que tomar. Y si uno va esperando que el otro resuelva lo que uno tendría que resolver, quizás al no encontrarlo, tiene la sensación de que la terapia no ha servido, ¿no? Digamos, hay un Son trabajo... famosos ¿Cómo? son famosos los casos de la gente que va a sentirse autorizado para terminar una relación, por ejemplo, ¿no? Están pidiendo la autorización, hay una transferencia ahí probablemente, están pidiendo la autorización al terapeuta para, pero dígame usted, ¿dejo a esta persona o no la dejo, no? Es muy Una típico. persona, un trabajo, una carrera, lo que fuese, pero digo, hay como a veces la búsqueda de que otro diga qué hacer, ¿no? Y bueno, habrá personas que en el transcurso de su terapia, para no ceñirlo solo a lo psicoanalítico, ¿no? Digo, en el transcurso de su proceso, pueda darse cuenta que la decisión la tiene que tomar uno y que el trabajo con el profesional es a los fines de ir encontrando el camino, ir tomando contacto con eso que uno no puede, que le cuesta, que le angustia, y se la banca y quizás empieza a encontrar las propias respuestas, y habrá otros que dicen, bueno, no me dice qué tengo que hacer, no voy más, no me sirve, no me arregló nada, ¿sí? Pero bueno, un poco lo que yo trataba de transmitirles es esto, las teorías son teorías, y que nos sirven a los profesionales para decir, bueno, a mí me siento cómodo desde este marco teórico, entonces con las herramientas que este marco teórico me da para entender lo que pasa al paciente, intervengo de esta manera. Desde otros marcos teóricos se interviene de otra manera, sea psicoanalítico o no psicoanalítico, pero
Digo esto para que no nos quedemos con que el psicoanálisis es lo único y es lo más, porque bueno, hay pacientes que se sienten cómodos con el psicoanálisis, pacientes que se sienten muy cómodos con otro tipo de terapias y es válido también. Son formas de pensar las problemáticas y modos de intervenir, ¿no? Obvio. Bueno, los escucho a ustedes, si hay más dudas, más preguntas. Estaba pensando en voz alta, bueno, vimos a Luzuriaga, ¿es? ¿Puede ser? Sí. Y Lieberman se llama el otro autor argentino, ¿verdad? Uno trabaja el concepto de contrainteligencia, ¿sí? Y el otro me parece que trabajaba el tipo de vínculo entre la madre y el niño, ¿no? Si era una madre bomba, creo que era, ¿sí? Mete bomba. Y mete bomba o rebote, ¿puede ser? Sí. David, sí, decime, perdóname que te interrumpí. No, puede ser que, digo, si es una, no es la otra, o puede una persona tener ambas características. O la diferencia es que una es más agresiva que la otra. Sí, David Lieberman, él lo que hace es trabajar, hizo desarrollos muy interesantes en el campo de las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Entonces, en el trabajo con pacientes psicosomáticos, él empieza a observar ciertas características en las modalidades del vínculo entre las madres y esos niños, ¿sí? Entonces, a partir de estas observaciones, él tipifica de alguna manera dos tipos de mamá características de los pacientes psicosomáticos, ¿sí? Una de esas modalidades es lo que él describe como la madre mete bomba y la otra como una madre que rebota, ¿sí? No es que sea agresivo el hecho de meter bomba, ¿sí? Sino lo que dice tiene que ver... No, me dio, creo que hay un ejemplo que el niño llora y la madre lo sacude, eso me pareció un poco, esa parte violenta quizás, ¿no? Desde la incomprensión de lo que el niño necesita. Claro, él lo que observa es que justamente lo que fracasaría es la capacidad de empatía, ¿sí? De ponerse en el lugar del niño. Vieron que Bion en un momento dice como que cuando el bebé experimenta estas sensaciones tan primitivas, que vía identificación proyectiva que las expulsa y la madre debe contenerlas dentro de su aparato para pensar, el Bion dice como que, bueno, que la madre de alguna manera identificada con estas vivencias del niño, tiene que poder experimentar lo que el niño está experimentando, que es esa sensación, esa vivencia de muerte, ¿sí? Si se termina, nos Claro, vamos a conectar, ¿sí? esta función de que la madre se adapta al bebé, Claro, ¿no? Y en Lieberman encontramos lo contrario, ¿no? Que el niño es la que intenta adaptarse a esa madre. claro, Quizás... claro. Él lo que dice es que producto de que la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de poder entender al otro, de poder la madre prestarse como un objeto continente, ¿sí? De esto que le pasa al niño, lejos de funcionar de esa manera, es una madre que al fracasar en esta capacidad de empatía, obstaculiza de alguna manera también el desarrollo psíquico del niño, donde termina él adaptándose al ambiente. Esto sería como la base de los pacientes psicosomáticos, ¿sí? Él dice, bueno, en pacientes psicosomáticos se observa esta modalidad de vínculo. La consecuencia de una madre que no puede prestarse como continente es el desarrollo de una enfermedad psicosomática, que es la sobreadaptación del niño al ambiente. Entonces es un niño que si se resfría, no es muy registrado, pero si hace un broncoespasmo y termina con una neumonía internado, bueno, ahí algo se registra, ¿sí? Entonces fuerza al niño, digamos, fracasa en el niño la capacidad del proceso simbólico, ¿sí? Entonces eso que no se puede simbolizar, se pone en el cuerpo, ¿me siguen? Ahora, esta reacción corporal, ¿no? De psicomatizar aquello que no pueden simbolizar de otra manera,
¿puede ser tomado como que es un llamado de atención a la madre? ¿Inconsciente? Bueno, tiene que ver con la capacidad de registro de la mamá. Por eso yo les decía, ¿no? De alguna manera, por ahí un resfrío pasa desapercibido, pero un síntoma de mayor gravedad, bueno, produce una mirada diferente, ¿sí? Entonces, pero en lugar de poder reclamar esa mirada desde otro lugar, se tiene que ver con una mamá que no está muy atenta a esto, ¿sí? Lo de madre mete bomba, dice Lieberman, tiene que ver con que es una madre que lejos de poder contener sus propias emociones, las proyecta ella en el niño, ¿sí? Entonces es una madre que es intrusiva desde lo emocional en el niño, en un momento donde por ahí el niño necesita eh, ser contenido, como en el ejemplo que dábamos, ¿no? Una mamá que por ahí se ocupa de la alimentación, lo tiene en brazos mientras está todo bien. Cuando el niño por ahí empieza a llorar y se fastidia y se angustia, en lugar de ser la madre la que puede contener esa angustia del niño o esa ansiedad, eso desborda a la madre porque por ahí no sabe qué hacer o se incomoda o no entiende por qué un niño llora si ya comió. Entonces, toda esa ansiedad de la madre, lejos de quedar contenida en la madre, es depositada en el niño, como por ejemplo se daba en el ejemplo de que lo sacude. ¿Sí? Como, bueno, basta, no llores más. ¿Se entiende? O sea, en lugar de ser el adulto el que contiene al niño, el niño termina siendo depositario de esas emociones que la madre no puede contener. ¿Me van siguiendo? Sí, me imagino que para que esto suceda, ¿no? Para que se despierte una enfermedad psicosomática, debería haber una reiteración de estos casos, ¿no? No creo que porque una madre una vez no acuda de inmediato a ese llanto del niño, emerja esta Sin, enfermedad, ¿no? Quiero sin creer dudas, sin dudas. que hablamos de un periodo prolongado. Siempre que hablamos de estas características, son sostenidas en el tiempo, digamos, sería como la modalidad de interacción preponderante. A ver, si lo pensamos desde Winnicott, pensemos que él habla de una madre suficientemente buena, no está hablando de una madre idealmente buena, porque va a haber momentos en donde la madre no pueda, no tenga la disponibilidad emocional, esté cansada, ¿sí? Ahora, si la poca disponibilidad emocional, si la poca contención es la constante, eso va a producir efectos, ¿sí? Si lo pensamos desde Bion también, cuando él plantea de que para que se desarrolle el aparato de pensamiento, es necesario, o para que se desarrollen los pensamientos, tiene que haber tolerancia a la frustración. Entonces tiene que haber frustración para que pueda ser tolerada, ¿se entiende? No es que siempre tiene que haber una madre que esté al pie del cañón todo el tiempo, porque si no tampoco da lugar a la frustración, no da lugar a la desilusión, como dice Winnicott, ¿sí? O sea, pensemos que tiene que haber momentos donde haya frustraciones, el tema es si eso es constante, si la falta de sincronía es la constante. Bueno, Perdón, mismo, y un ejemplo de madre que rebota, ¿cuál sería? La madre que rebota, digamos, dice Lieberman, tiene que ver con una madre que directamente refracta, ¿sí? En una es que no logra contener y directamente vuelca, ¿sí? Eh, sus propias emociones en el niño. Y el otro es, pensémoslo, como decía Bion, ¿no? Donde lo que fracasa es esa capacidad de reverir, de poder significar, y esos elementos que se proyecta vuelven, ¿se acuerdan? Sí. claro, no interpretaría al niño sería una madre que no interpreta al niño, no puede simbolizar por él. A ver, la madre que rebota sería esta, la que no puede dar sentido a lo que le pasa al niño, ¿sí? Yo les daba un ejemplo como de una mamá que, bueno, puede jugar con el niño, puede ser afectuosa y demás, puede entender eh, esta escena, pero cuando algo se descompagina, cuando el niño llora por algo, esos estados de ansiedad, de alguna manera, la madre no los entiende, no los comprende, ¿sí? Como vieron estas mamás que por ahí, bueno, si ya le cambié el pañal, si ya comió, no entiendo por qué llora. Bueno, entonces si va a llorar, que se quede en la cuna, ¿sí?
Como, ¿Pero esa no era la madre que tira bomba? no, la madre tirabomba es la que lo que no puede contener lo vuelca en el niño, la que lo sacude. Ah, Los ah, sacude, ¿sí? Los amarrea, por ejemplo. La otra es como diga, bueno, ya comió, no tiene hambre, no tiene sueño, está limpio. ¿Por qué llora? Bueno, que se quede en la cuna y que siga llorando. Y que se duerma, Creo que es muy común. hay otro ejemplo, me parece, en el teórico, que habla de una madre que da el pecho y ni lo mira al niño, ¿no? Ella pretende que ese acto es todo el acto de amamantar, que a lo mejor no genera esa conexión emocional con el niño, que es otra de las cosas que necesita, ¿no? Claro. Por eso es una mamá que está atenta a las necesidades físicas, ¿sí? Pero fracasa el poder en decodificar que hay un plus en ese vínculo que también es necesario, ¿no? Que un bebé, por más que esté cambiado, que haya comido y demás, y por ahí lo que necesita es estar en brazos de la mamá un ratito, seguir sintiendo su calor, su olor, ¿sí? Que ya no tiene que ver con una necesidad de índole físico, ¿sí? No es una necesidad que hay que, fisiológica, sino es más de tipo libidinal, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces me ha pasado a mí escuchar decir, bueno, no sé, que se duerma y que llore, y que llore, y que llore hasta que se canse, ya se va a quedar dormido de tanto llorar. Sí, eso no sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado mucho. Profe, no quiero desvirtuar la conversación, Perdón, eso sería una pero madre que rebota, ¿sí? Como que no puede decodificar, que quizás el bebé quiere estar un ratito con la mamá, que la necesita para poder dormirse. La otra, Claudia, la madre que mete bomba, es la madre que es intrusiva, ¿sí? Que quizás eso que la enoja porque no entiende, lo vuelca en el niño, quizás bueno, no sé, lo tira en la cuna, ¿entendés? O porque el ah. bebé por ahí amamantando, en el momento del amamantamiento, quizás el bebé le apretó un poco el pezón, le devuelve un cachetazo, un ejemplo. Está bien, gracias. Sí, decime, Pablo. no quería desvirtuar, pero he leído por ahí que hay Nos queda menos de un minuto. Si quieren nos desconectamos, nos volvemos a conectar, así no se me corta tu pregunta. bueno, Dale. Lo que pasa, después salimos en la filmación y yo estoy toda desarreglada, no puedo. Se fue nuestra compañera. Sí, es que estaba viendo. Perdimos un integrante. parece. Yo aprovecho, para mí la verdad que es un lujo tener teóricos y tenerla a usted ahí que Bueno, pueda responder sí. nuestras preguntas y no ser 100 alumnos, ¿no? Porque a veces suceden los teóricos que son 100 alumnos. Ujú. Hay un método, puede ser, que se llama, no sé si de Ferber, donde dejan al niño llorar a propósito, de manera deliberada. Sí, en una época se había hecho bastante conocido. Bueno, sí, es lo que hablábamos antes. A ver, hay distintas formas de pensar. Lo mismo pasa, a ver, con el tema del colecho, que en una época se puso tan de moda, y autores de escuela inglesa que plantean, justamente Klein era el primer texto que hicieron sobre el desarrollo de un niño, justamente plantea de que eso no es algo que contribuya al desarrollo del niño. Pero bueno, son teorías y formas de pensar. Después uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es una opinión personal. Desde este marco teórico, donde la importancia del vínculo está puesta, porque eso también es un cambio, digamos, escuela inglesa en general, más allá de las diferencias teóricas entre los distintos autores, le da como mucha importancia al desarrollo temprano del psiquismo. ¿Por qué digo desarrollo temprano? Porque cuando ustedes vieron Freud, veían que para él lo central tenía que ver con el atravesamiento del complejo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo acontece entre los 4 y los 5 años. Bueno, fíjense que los desarrollos de escuela inglesa que vamos viendo plantean como momento importante el primer año de vida. Así como Klein lo plantea en cuanto a la teoría de las posiciones, Bion lo plantea en relación a este vínculo contenido-continente entre la mamá y el bebé, Winnicott desde la posibilidad de que la madre funcione desde su preocupación maternal primaria ya desde el embarazo, que funcione como una madre suficientemente buena
que genere como un ambiente adecuado para que el yo pueda ir desarrollándose. Entre los autores de escuela inglesa también hay puntos de diferencia, pero bueno, todos tienen esta idea de que lo central es el primer año de vida, ¿sí? Y de alguna manera coinciden en que algo pasa alrededor de los 6 meses con esa separación, que también es trascendental, es como un hito en el desarrollo del psiquismo. ¿El destete, dice usted, la separación? A ver, hay algo que cambia en el vínculo. Desde Klein sería el destete. Para Winnicott sería esa desilusión gradual, que sería la fase de dependencia relativa. ¿Se acuerdan de Winnicott, que habla como de 3 fases del desarrollo evolutivo? Esa fase Que la madre lo va introduciendo en la realidad, ¿no? Es esto. Claro, que al principio la madre tiene que tener esa disposición para generar las condiciones ambientales para que el yo este, pueda ir como de alguna manera integrándose, generando la ilusión, tiene que haber como esa sincronía entre lo que el bebé necesita y lo que la madre ofrece, que eso es lo que genera en el niño, es la ilusión de que él crea el objeto, esta frase de Winnicott tan famosa. ¿Con qué tiene que ver eso? Con que si la madre genera las condiciones, si la madre cumple esa función de holding y de handling, bueno, el niño es el que siente que creó al objeto porque no percibe que hay una diferenciación yo-no yo, ¿sí? Esa diferenciación se tiene que ir logrando y se va a ir logrando a partir de que en algún momento la mamá también pueda empezar a correrse de esa sincronía, que pueda empezar a darle lugar a que el niño manifieste lo que él necesita, ¿sí? Y tiene que ver con el concepto de desilusión, es decir, que la madre pueda ir tolerando las capacidades más crecientes del niño y dando espacio a lo que él llama el gesto espontáneo, ¿sí? Si uno piensa en un bebé, por ejemplo, cuando el bebé es muy chiquitito, es recién nacido, tiene hambre y llora, y hasta que no aparece la comida, sigue llorando. Cuando ya tiene un par de meses más y ya pudo incorporar algo de esta, pudo registrar que lo que le pasa es el hambre, que cuando hay hambre en la mamadera, aparece la capacidad de espera. Entonces ya el solo hecho de ver a la mamá preparando la mamadera tranquiliza, ¿sí? Ahí tendría que ver con una mayor capacidad de tolerancia, con poder registrar que hay un otro, ¿sí? Ya no hace falta que la mamá aparezca casi inmediatamente, ya hay como una posibilidad de separación. Desde Lacan tendrá que ver con el estadio del espejo, con reconocer que, ¿no? que ese que está ahí soy yo y que el otro no soy yo. Por eso digo, desde los distintos marcos teóricos marcan que algo pasa con registrar, desde Klein es ver que la madre, en esa separación, ¿no? De que la que dependo es la misma que ataqué, y eso genera como un peligro, porque hay como un mayor registro también de esa diferencia. Profe, ahora, tanto Bion como Winnicott comparten esta mención del sadismo primario del niño hacia la madre. Bion sí, Bion plantea justamente que en los pacientes con un funcionamiento a predominio de la parte psicótica de la personalidad, justamente en estos pacientes lo que habría es un instinto de muerte muy intenso, ¿sí? Que afecta de alguna manera los vínculos tempranamente, y que da como una de las características también es esto de los vínculos de una transferencia muy tenaz y muy prematura, ¿sí? Winnicott no, Winnicott de hecho se separa un poco de las ideas kleinianas Claro. cuando Klein plantea la importancia del instinto de muerte y cómo el instinto de muerte pone en funcionamiento los mecanismos de defensa. Vieron que para Klein los objetos son parciales en la posición esquizoparanoide, no solo porque se perciben diferentes, sino porque es esa porción del instinto de muerte no ligada se proyecta en un objeto. ¿Se acuerdan que Freud decía que esa desmezcla pulsional hacía que la porción del instinto de muerte no ligada se proyectaba al vacío, decía Freud? ¿Se acuerdan? Claro, sí, sería el objeto, sí. Klein dice, no te escucho, Rosario, si estás hablando, ¿eh?
Estás muteada. No, de eso mismo, de que me acordaba que Klein decía que ese instinto de muerte se liga a un objeto externo. Exactamente, entonces por eso, y esta es una pregunta de final en la que siempre hacen agua, cuando por ahí se pregunta por qué, cómo se constituye la noción de objeto parcial, lo atribuyen solo a las experiencias de frustración o de gratificación, ¿sí? Pero en realidad para Klein es a partir de que hay un yo que registra esa ansiedad persecutoria que proviene del instinto de muerte, es que se pone en funcionamiento el mecanismo de defensa de proyectar esa porción de instinto de muerte no al vacío, sino que queda depositada en un objeto. Y entonces es a partir de ese objeto que tiene ahora esa porción que me generaba temor, aniquilamiento o ansiedad persecutoria, es la que se transforma en un objeto malo, un objeto persecutorio, que se va a reforzar con las experiencias de frustración, donde toda la frustración va a ser sentida como proveniente de ese objeto. ¿Sí? Serían como esos dos motivos, pero para Klein, fíjense cómo el instinto de muerte, vinculado, si querés, Pablo, al sadismo, como decías vos, pero que en ese momento de la teoría de Klein tiene que ver con el instinto de muerte, con los impulsos envidiosos, es lo que pone en función. Claro, Para Winnicott, no. no, para Winnicott tiene que haber un yo conformado y esa envidia es adrede, que tiene un propósito y es consciente, a diferencia, ¿no? Claro. Para Winnicott no puede haber agresión intencional hacia el objeto en un primer momento porque él entiende que desde un primer momento no hay un yo con mecanismos de defensa, sino que se va a poder formar ese yo a partir de que la madre genere las condiciones ambientales necesarias. ¿Sí? O sea que para Winnicott poder atacar agresivamente al objeto tiene que ver básicamente con reconocerlo como un objeto diferenciado. Y esa diferenciación no se va a dar en el primer momento de la vida. Muy claro, profe, el panorama de autores, la verdad que queda muy claro así. Buenísimo, buenísimo. De alguna manera, como les decía, Winnicott se aleja de esas ideas de Klein vinculadas a la agresión como algo constitutivo, ¿sí? Pero por ejemplo sigue ponderando las ideas de Klein en relación a la posición depresiva, con la que sí está de acuerdo, donde sí habla esa separación con el objeto produce angustia, ¿sí? Por eso les decía, si bien comparten algunas cuestiones los autores de escuela inglesa, también ustedes van a ir observando algunas diferencias. Klein en realidad pone todo el foco a lo intrapsíquico. No quiere decir que no le dé importancia al ambiente, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, Klein es sumamente innatista y deja de lado lo ambiental. Eso no es tan así. De hecho, cuando ustedes leen el historial de Dick, ella pone especial hincapié en que cuando Dick tuvo una niñera que fue amorosa, que lo acompañaba, que lo entendía y demás, hubo avances en Dick. O sea, ella está reconociendo ahí cómo lo ambiental y cómo la empatía, si se quiere, en el vínculo, produce efectos positivos. Simplemente su interés estaba puesto en entender qué pasa a nivel intrapsíquico en el niño. Entonces, como que no desarrolló lo otro, pero no lo desestimó. ¿Sí? Digo porque esto es algo que a veces se le critica a Klein. A mí me quedo con esto del ambiente, que puede ser que Klein le da mucha importancia al intrapsíquico, pero también si uno, devuelve el exterior tiene que devolver, entonces el ambiente también está devolviendo. Si todas las frustraciones, si todo lo que devolves, que es pones toda tu pulsión de muerte afuera, le estás poniendo un objeto y ese objeto te responde, entonces el que te está respondiendo es el ambiente. Claro, ¿no? lo que pasa es que, ver, en Klein, los objetos externos tienen la función de corroborar o de modificar lo que pasa a nivel intrapsíquico. ¿Vieron, por ejemplo, esas escenas? Bueno, ahora por ahí mucho no, pero en algún momento si uno andaba en el shopping o frente a un kiosco y un nene le pedía a la mamá que le compre una golosina con muchas ganas y que quería mucho y la mamá le decía que no, muchas veces era, ay, sos mala, te odio, no te quiero, ¿sí? Donde uno dice, bueno, esa mamá odiada no tiene que ver con la mamá que no le compró un chupetín, claramente tiene que ver con
la imago materna que ese niño tiene, que se deposita, a la cual él le deposita toda su hostilidad en ese momento. Pero si la mamá rápidamente accede a comprársela, por ahí pasa a ser la madre más amada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que sobre los objetos reales, para Klein entiende que sobre los objetos reales serían como el soporte sobre el cual el niño deposita sus propias fantasías. Fantasías que van a estar teñidas de los impulsos amorosos y los impulsos sádicos. ¿Me siguen? Obviamente, si esa madre, cuando el niño le dice, sos mala, ¿por qué no me compraste el chupetín? Te odio, le pega un cachetazo, ¿sí? Esa reacción de la madre real, lo que va a hacer es incrementar aún más la severidad de la madre que el niño ha introyectado, ¿sí? O sea que para Klein, la respuesta del objeto real, lo que hace es corroborar que esa hostilidad que él tenía, esa madre real, realmente es muy mala, porque por decirle, no me compraste el chupetín, te doy un cachetazo, ¿se entiende? O sea, para Klein... Profe, y ahora sobre esta imago se va a erigir el super yo temprano del niño, ¿no? Claro. Siempre, para Klein el super yo temprano está teñido de estos impulsos sádicos, oral y anal sádicos, dice ella. Si tenemos una madre que es más contenedora y por ahí en lugar de pegarle un cachetazo, siguiendo con el ejemplo que les daba, le explica, bueno, no, mirá, no podemos comprar porque te puede hacer mal, porque no tengo plata, o porque te compré ayer, o porque no puedo. Bueno, el niño probablemente siga pensando que es una madre mala, pero no es una madre que le devuelve toda su hostilidad, que le confirma que es una madre tremendamente mala. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Mm? Entonces, para Klein, ya les digo, le da importancia al ambiente, pero para ella está el foco puesto en qué pasa internamente en el niño, cómo estos impulsos van tiniendo esos vínculos que tienen que ver con los objetos internos, pero que producen efectos sobre los objetos externos. Si el niño tiene la fantasía de una madre que es malísima, y hasta por ahí se conduzca con esta madre con temor, ¿no? Si es una madre que ante la mínima respuesta le pega, lo castiga, le pone penitencia, le saca la play o algo, y por ahí es un niño que se vuelve hasta sumiso, por dar un ejemplo, no siempre, ¿sí? Pero digo, pensemos, porque quizás es tal el temor que genera que condiciona el vínculo en la vida real. Para Klein siempre hay un interjuego entre lo interno y lo externo. Profe, y a medida de qué edad se empieza a jugar eh, esta, esta tolerancia, ¿no? A la ansiedad que tienen los niños? Porque uno cuando empieza a ver niños de 4 o 5 años, fácilmente puede detectar cuáles son más pacientes y cuáles no, cuáles tienen una ansiedad más urgente o que les cuesta quedarse quietos. ¿Esto empieza a formarse desde que son bebés? Bueno, desde Klein te diría que para ella hay ciertos montos de envidia y gratitud, de instinto de vida, instinto de muerte, que son constitucionales, y esto influye en la capacidad para tolerar la frustración, ¿sí? Obviamente, bueno, hay como ciertas cuestiones que tienen que ver con lo constitucional y ciertas cuestiones que entran en juego con las interacciones de esos vínculos, ¿sí? De todas maneras, los niños son niños y también están gobernados, como decía Freud, y como también traía Klein, con el principio de placer. Con lo cual un niño chiquito, decirle que no, cuando algo lo quiere mucho, el no alcanza. Entonces te van a quemar la cabeza, yo tengo 3 hijos, así que les puedo decir cómo te queman la cabeza con que dale, que quiero, porque hasta que no es la respuesta que buscan, entonces movidos por el principio de placer, tratan de conseguirlo como sea, ¿sí? Cuando son más grandes, quizás lo aceptan un poco más, lo que no quiere decir que la respuesta les guste, ¿no? Por suerte tiene a favor toda esta teoría usted para saber responder frente a esa demanda. Igualmente les digo, una cosa, y nos pasa siempre, una cosa es la teoría y otra cosa es uno como mamá, no como terapeuta, ¿no?
por suerte, digamos, podría decirles que por suerte tengo mi espacio de análisis personal, donde ir trabajando estas cuestiones. Bueno, ¿hay alguna otra duda, alguna otra preguntita? Si no, por ahí ya llevamos una hora, pero no podemos seguir. En caso de ir a final, que esperemos que no sea así, pero en caso de ir a final, ¿es posible contactarse con usted, mandarle un mail? ¿Para qué? Bueno, para despejar dudas. Usted tiene una claridad en la explicación que... No, yo, en realidad. En realidad nosotros después nos distribuimos entre los docentes, pero si tienen dudas, sí me pueden preguntar. Perfecto, perfecto. Ahí Tiene una claridad a la hora de exponer los conceptos que me... les anoto mi mail por chat, ¿sí? Ah, bueno, a ver. Perfecto. Claudia, anotalo, después me lo pasás, compañera. Dale, dale, no hay drama. Ahí está, a ver si lo tienen. Así lo copio directamente. Cecilia.simari. Sí. Pero se los copié porque siempre me escriben mal el apellido, entonces para evitar dudas, ahí lo tienen. @gmail.com. Ujú. Cualquier duda que Igual tengan, para apellido difícil tengo el mío, profesora, no se preocupe. sí, mirá, Es mi- el mío es fácil, pero siempre lo escriben mal, por eso se los escribí. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir, no hay ningún problema. Gracias, profe. De nada, chicos. Muy amable, profe. No hay por qué. Gracias a ustedes por unirse a la clase de hoy. No, gracias porque usted tuvo la gentileza de organizar, de darnos la clase, Bueno, muchas de gracias. contestarnos todas las dudas. Gracias, profe. Muy clara. Bueno, muchas Un gracias. saludo a todos. Chau, Saludos, profe. chau, chau. suerte en la cursada. Hasta luego. Gracias.